En esta primera parte del video voy a explicar lo que es el recorrido en grafos, el problema del camino más corto. Entonces, bueno, voy a explicar en qué consiste este problema y vamos a ver el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto entre dos vértices de un grafo. El problema del camino más corto, o también podemos verlo como el más barato, es encontrar un camino entre dos vértices tal que la suma de los pesos de las aristas sea la mínima. Y bueno, el problema se puede plantear tanto para gráficas dirigidas como no dirigidas. Aquí tenemos un ejemplo. Una de las aplicaciones al problema es encontrar la ruta más rápida entre dos ciudades. Aquí, por ejemplo, cada vértice representa una ciudad y los pesos entre las aristas son las distancias. Si queremos encontrar la distancia mínima entre la ciudad A y la G, entonces hay que buscar por todos los caminos. En este caso, esta es la solución. Ir primero a, bueno, el origen es A, y después ir a B, luego a D, luego a E y luego a G. Y el costo es ir sumando los costos de las aristas, 3 más 1 más 4 más 2, que sería 10. Ese es el costo mínimo encontrado y el conjunto de vértices es la ruta. Hay varios algoritmos para resolver este tipo de problemas, el camino más corto o más barato. En esta clase vamos a ver el algoritmo de Dijkstra. Para entender este algoritmo tenemos que primero estudiar ciertos conceptos clave. Hay un arreglo que le vamos a llamar visitado, que va a tener un conjunto, todos los nodos que están, los vamos a marcar como visitados o no visitados, y por eso lo vamos a declarar como de variables tipo bool o booleanas. Le vamos a poner un true cuando ya está visitado y un false cuando no está visitado. Entonces, aquí está, ¿no? Si un nodo i ya fue visitado, lo ponemos en true. Y si un nodo i no ha sido visitado, entonces está en false. Bueno, en el algoritmo de Dijkstra a grandes rasgos, tenemos que elegir un nodo, partiendo de un origen, vamos a elegir un nodo intermedio entre los que no están visitados, cuyo costo total para llegar del origen hasta ahí sea el más bajo hasta el momento. Aquí este es un ejemplo muy sencillo, nada más con 3 nodos. Y después para cada nodo J de la gráfica, J, se elige el menor costo para ir desde el nodo origen hacia el nodo J de la gráfica. Aquí, por ejemplo, pues el nodo intermedio es Charlotte. ¿Por qué? Porque de Ciudad de México a Charlotte hay un costo de 4. Y para ir de Ciudad de México a Nueva York hay un costo de 12. Entonces Charlotte viene siendo el nodo intermedio. Y después vamos a elegir qué es más barato, si ir de Charlotte a Nueva York, más bien de Nueva York pasando por el nodo intermedio, o ir directamente de Ciudad de México a Nueva York. Entonces, para elegir el menor costo de ir del nodo origen al nodo J, hay dos opciones. El costo mínimo tentativo desde el nodo origen al nodo J y el costo de la suma, que es costo mínimo tentativo desde el nodo origen al nodo intermedio y costo desde el nodo, o sea, más la suma del costo entre el nodo intermedio y el nodo J. Por ejemplo, aquí sería, ¿qué elegimos? Ir desde el nodo de origen hasta el nodo J, que es un 12, o un costo alternativo es ir desde el origen al nodo intermedio, o sea, desde Ciudad de México a Charlotte sería un 4, más el costo desde el nodo intermedio al nodo J, o sea, más 3.
Entonces ya tendríamos que el costo mínimo tentativo desde el nodo origen al nodo J es un 12 y el costo mínimo, el costo de ir desde el origen al intermedio más del intermedio al nodo J es un 4 más 3, que es un 7. Entonces elegimos la opción 2, que es esta suma. Es decir, sale más barato ir de Ciudad de México a Nueva York vía Charlotte. Este es uno de los aspectos clave que vamos a ir viendo en el algoritmo. También vamos a declarar otros 3 arreglos, que es el costo mínimo, costo min, va a ser el costo mínimo tentativo para llegar del origen a cada nodo de la gráfica. Y visitado, ya lo había explicado, es el que registra los nodos que ya han sido visitados, es el de variables booleanas. Y otro que se llama nodo previo, que es el nodo previo para llegar a cada nodo J. Además tenemos una matriz de costos, que también es la matriz de adyacencia con los pesos de los vértices. Y le vamos a declarar como, le vamos a llamar C, y es el costo para ir de un nodo I a un nodo J. Estos 3 vectores, arreglos, se van a actualizar conforme avance el algoritmo y la matriz de costos es constante. Así, costo mínimo de I es el costo mínimo tentativo desde el nodo origen al nodo intermedio I. El nodo previo J es el nodo previo por el que hay que pasar, por el que conviene pasar antes de llegar al nodo J. Y C y J es el costo desde el nodo intermedio I al nodo J. Bueno, tenemos también que hay, entonces, voy a volver a decir ya, pero más detallado, el algoritmo de Dijkstra. Hay una iteración externa y una iteración interna. ¿Qué quiere decir? Que primero se elige un nodo intermedio y después para cada nodo intermedio se va a hacer toda la iteración interna. Entonces hay que elegir un nodo intermedio entre los no visitados cuyo costo total para llegar del origen hasta ahí sea el más bajo hasta el momento. Y entonces vamos a marcar ese nodo intermedio que elegimos como ya visitado. Y ya estando con ese nodo, entonces para cada nodo J se elige el menor costo para ir desde el nodo origen hacia cada nodo J de la gráfica. Entonces acuérdense que hay que elegir entre el costo mínimo tentativo desde el origen al J o el costo de la suma que ya había explicado. Si se elige la opción 2, entonces tenemos que actualizar el nodo previo. Y el nodo previo J, al nodo J va a ser I, porque vamos a irnos vía el nodo intermedio. Esto va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Encontrar la ruta más barata para volar de Ciudad de México a Creta. Esta es la matriz de costos, es abreviada. Vamos a ver que el número de vértices lo pusimos como en la computación, aunque son 5 vértices, lo pusimos del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4. La matriz de costos es una matriz de adyacencia abreviada en este caso. Y para este caso particular vamos a usar un infinito, vamos a denotar con infinito cuando no hay conexión entre los nodos. Por ejemplo, no podemos ir del 3 al 4, no hay conexión. Entonces, entre el nodo 3 y el 4 hay infinito. O por ejemplo, del 2 al 3 hay infinito. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el 2, no podemos ir del 2 al 3. Pero del 1 al 3 hay un 3. Aquí están conectados. Ahora en la computación, pues no existe el infinito. Vamos nosotros a definir una constante que le vamos a llamar muy grande, y esa es la que vamos a usar en el programa. Hay que inicializar el algoritmo. Entonces la inicialización es algo
muy importante. Ya que esté bien inicializado, entonces ya podemos empezar. Primero necesitamos inicializar el arreglo de visitados, que son variables booleanas, con false, todos false, porque al inicio ningún nodo ha sido visitado. Luego los nodos previos, vamos a ponerle el origen a todos van a ser el nodo que vamos a... En este caso el nodo origen es el 0, pero podemos utilizar cualquier nodo como origen. Y luego vamos a asignar a cada nodo un valor de costo tentativo. Para el origen va a ser 0 y vamos a poner infinito a todos los demás. Es decir, para ir a la Ciudad de México el costo mínimo va a ser 0, porque ese es nuestro origen. Y para todos los demás le vamos a poner infinito a la hora de inicializar. Y el nodo previo le vamos a poner el origen a todos para inicializar. La matriz de costos va a ser muy importante. Y en el siguiente video voy a explicar ahora sí cómo, déjenme más ver si tenemos otra de inicialización. Ah, no, sí. La primera iteración ya la voy a explicar en el siguiente video.